Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes nuevamente. El día de hoy traigo a un gran joven, pues invitadazo especial, que lo llevo conociendo algún par de años, algún par de, pues, también de actividades donde hemos estado involucrados por parte, pues, de una red y, pues, de otras organizaciones como el Parlamento y también más adelante nos va a hablar más un poco de esto. Y bien, aquí el invitado, tengo el gusto de presentarlo, es Guillermo Ortega, pues un joven líder, pues uno de tantos líderes de Tijuana y del estado, pues que ha estado en diversas actividades y que ha tenido pues un poco más de tiempo en pues en este ámbito político juvenil. Y bien, te doy la palabra, Guillermo, para que te presentes también con el público y cuentes un poco parte de tu semblanza. Pues primero que nada agradecerte, Alejandro, por este espacio, por esta oportunidad pues ahora sí que estos espacios digitales donde podemos usar nuestra voz para transmitir un mensaje, creo que hay que aprovecharlos como jóvenes, ¿no? Y como líderes. Pues soy Guillermo Ortega, actualmente estoy dentro de una organización, como lo menciona Alejandro, la Red Mundial de Jóvenes Políticos en México, soy el coordinador nacional de evaluación y seguimiento en el estado aquí en Baja California. Terminé mi periodo de director estatal y me incorporé con la nueva directora en una embajada estatal. Ahí la estoy apoyando. Y pues mis causas sociales siempre han sido empoderar a las juventudes. Creo que los jóvenes y los ciudadanos en particular, si nos unimos, podríamos hacer un cambio más significativo y podríamos impactar más las comunidades, ¿no? Excelente, Guillermo. Entonces, pues sí tienes un conocimiento pues amplio, ¿no? En este ámbito del político juvenil. Y si bien, como lo mencioné, nos conocimos hace un par de años, pero ese tiempo que tú tienes más y que no nos hemos conocido, que no nos conocimos, ¿cómo fuiste iniciando en el activismo, en apoyo pues a las juventudes y en otras causas sociales? Fíjate que yo entré a Prevención del Delito, es un programa federal que hubo de unos fondos federales que eran destinados hacia gobierno estatal y hacia gobierno municipal en el 2014. Entré en estos programas como tallerista, después subí como coordinador y al final me quedé en la parte de evaluación y de preparación de evidencias de estos programas. Entonces, estos programas lo primerito que me hicieron es acercarme a la sociedad civil organizada. Estos programas llegaba el recurso a gobierno estatal y gobierno municipal y lo destinaban a organismos ya constituidos para que lo aplicaran en la comunidad. Como lo digo, eran enfocados en prevención de la violencia y la delincuencia en la comunidad y había unos polígonos ya destinados o ya definidos por un manual y una estrategia previamente para, pues en cada municipio focalizar estos programas, ¿no? Entonces, junto con las organizaciones de la sociedad civil, me tocó encabezar estos programas. Me tocó estar muy de cerca en las colonias, estar visitando a las líderes, que en este caso, pues sabemos que principalmente aquí en Baja California y creo que en el resto del país se maneja similar, donde hay líderes en la comunidad que son las que gestionan las necesidades de esa misma colonia, ¿no? Entonces me tocó estar de cerca con ellas, conocerlas, ver las necesidades reales que se ocupaban en cada zona, porque cada colonia y cada calle es diferente, tienen una necesidad muy distinta y ni qué decir de los municipios, ¿no? Cada municipio tiene su problemática. Entonces, en estos programas me tocó estar principalmente en Tijuana, en Mexicali y posteriormente me tocó estar en Baja California Sur y Sonora ya después de unos años, ¿no? Concluimos estos programas en el 2019. De ahí yo brinco a la parte política donde empecé a incorporarme a un partido político en el cual milito y pues ahí empecé a ver que había muchos jóvenes con mucha inquietud y con mucha entusiasmo en participar en la vida política y social, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos es hacer una agrupación de jóvenes con la que impulsamos el liderazgo y el empoderamiento de estas juventudes, con experiencia, con personajes de la vida política que tuvieran una trayectoria y pues que transmitieran esa historia y cómo ellos llevaron a cabo
pues lo que hicieron en su vida política, ¿no? Entonces los jóvenes se empoderaban en primera. Después empezamos a buscarles talleres ya más focalizados en temas estratégicos. Por ejemplo, hace un tiempo nos vinculamos ahí con el Instituto Electoral Estatal para que nos dieran una capacitación en cuanto a iniciativas ciudadanas, ¿no? Entonces, este tipo de actividades las fuimos llevando a cabo con estas agrupaciones de jóvenes. Cuando me toca ser director estatal aquí en Baja California de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, pues hicimos lo mismo. Primero, buscar líderes en cada municipio, buscar esos liderazgos con causas sociales que ya las tenían, y nosotros lo que tratamos de hacer desde la dirección estatal es darle las herramientas que ocupaban para que pudieran llevar a cabo su causa social, y sin dejar a un lado lo que sabemos que está ahorita en el boom o en el auge, que es la tecnología. Si nosotros no transmitimos en redes sociales lo que hacemos, pues es como si no existiéramos, ¿no? Yo siempre les digo a los jóvenes que las redes sociales es un portafolio de evidencias, porque ahorita cuando tú quieres saber qué hace Alejandro, qué hace Juan, qué hace Pedro, lo primerito que vas a hacer es meterte a su Instagram, meterte a su Facebook para ver qué es, qué le gusta, qué afinidades tiene, qué es lo que le mueve, ¿no? Entonces creo que este portafolio de evidencias también nosotros lo empezamos a impulsar en la red, en que algunos jóvenes que ya tenían una causa social, pues la transmitieran también en redes sociales para que tuviera más alcance, ¿no? Entonces, en grandes rasgos fue eso, entré a la sociedad civil. Actualmente también trabajo en una asociación civil en la zona este de la ciudad de Tijuana, que es principalmente su causa social es el empoderamiento de las mujeres. Ahí atendemos a mujeres principalmente víctimas de violencia, también familias que están en tránsito para llegar a su ciudad de origen, y pues es una causa muy noble. Me encanta la labor que hacemos ahí en la asociación, y también colaboramos con otros organismos de la sociedad civil con afinidades distintas, ¿no? Pro Animal, el empoderamiento de las juventudes y otros de grupos de abuelitos, casas hogares y entre otros. Excelente, Guillermo. Pues sí, como lo mencionas, fuiste acercándote, ¿no? Obviamente con invitaciones a participar, pues, en diferentes actividades, y ya pues que te dieron la confianza de, pues, pertenecer a una asociación como tal civil. Y ahorita mencionan en esa parte de invitación, ¿qué herramientas en lo personal y que te aportaron también? ¿Cómo iniciaste a acercarte, pues vaya, a este sector o a esta parte de la región, en este caso en Tijuana? ¿Cómo fuiste inmiscuyéndote, ir acercándote a las colonias, a los jóvenes, a las señoras, a las mujeres, desde tu experiencia, ¿no? De como una vez lo platicamos, cuando estuvimos acá en Mexicali, que pues varias, cómo se actúa y cómo se vive en Tijuana es diferente a como en Mexicali. Podrán tener unos rasgos iguales, pero pues en Tijuana es obviamente la problemática, aunque sucede en todo el estado, pero sucede en porcentaje diferente. ¿Cómo fue tu experiencia iniciando en esto? Fíjate que mi primer acercamiento fue por la parte técnica de Ujú. unas estrategias que se iban a desempeñar en estas colonias focalizadas o estratégicas. Y fue más como una parte informática, donde ocupaban a alguien que llevara la base de datos, que llevara el control de las evidencias de estos programas y que lo acomodara de una forma que nos lo pedían desde el nacional, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento como un informático, como una persona como en cuanto a la parte técnica. Y después, como a mí me encanta, yo tengo mucho tiempo que me involucro en las organizaciones de la sociedad civil por mis padres. Ellos fundaron una asociación en el 91, entonces prácticamente yo crecí en esta asociación, y pues ya estaba como eso dentro de mí, ¿no? Esa inquietud de poderme acercar directamente a la población. Entonces, cuando yo llegaba con mi computadora o llegaba con mi teléfono a hacer la comprobación o las evidencias, pues lo primerito que hacía era platicar con las señoras, con las líderes, con las personas que estaban allí en el evento. Por ejemplo, había un programa de academias deportivas, y pues los padres de familia iban a ver a sus hijos cuando practicaban el fútbol, ¿no? Entonces, mientras estaban practicando el fútbol sus hijos, ellos, los padres estaban en las gradas, y ahí es donde a mí me tocaba llenar los datos, ¿no? O tomarles fotografías de evidencias, y pues yo me acercaba con ellos y empezaba a platicar. Entonces, ese como ese vínculo que yo empecé a Sí. hacer
por eso, por la parte de comprobar los programas, pero pues a mí me encanta hablar y más con las personas, no sé por qué, en la comunidad me suelto ahí platicando hasta de chistes, historias, y pues eso creo que es lo que me dio como esa apertura para yo continuar, ¿no? Primero que ya tenía como algo que me movía internamente, después que me dieron un espacio donde yo tenía que socializar con estas personas para reunir la información y las evidencias que ocupábamos y posteriormente pues esa necesidad también de escuchar y de ser escuchado, ¿no? Porque muchas personas me he dado cuenta, por ejemplo, cuando vamos con los grupos de abuelitos, que les encanta platicar, tienen muchas historias y no hay alguien que se siente a escucharlos. Y a veces yo no tenía que hablar nada, entonces yo nada más me sentaba o me ponía a un lado de los abuelitos o las abuelitas y ellos mismos te van contando. Entonces, pues eso es, yo creo que ya lo tenía en el interior, pero sí me movió un poquito porque necesitaba reunir esta información, ¿no? O las Muy bien, evidencias en este caso. sí, sí, claro. Entonces ya trae estas tablas desde tus padres, ¿no? De tu familia que ya tenían pues una asociación. Cuéntanos esta parte, cómo la crearon tus padres, igual fue una problemática o también ya lo traían en la sangre y pues tú cómo te empezaste a inmiscuir en eso con ellos. Fíjate que pues yo nazco unos años después de que la fundan, ellos Sí. se casan, mis padres se casan y ven una necesidad en la zona este de Tijuana, que era que la población tenía muchas carencias, no había servicios básicos, no había nada que el gobierno pudiera acercarles. En ese tiempo en la zona este pues sabemos que la venta de terrenos, pues pedir apoyo para que te pavimenten calles, entre muchas cosas era muy complicado porque la población estaba dispersa, o sea, no había una comunidad como tal. Entonces la asociación nace como un centro de ayuda, de hecho el nombre es Centro Misericordia hace, y nace como un centro de ayuda donde las familias que apenas estaban buscando un lugar donde vivir en la zona este o se estaban yendo a concentrar ahí en esas colonias nuevas en ese tiempo, pues ahí llegaban a la asociación para recibir donaciones. En ese momento recibían muchos pañales, donaciones de Calimax y de otras pues comercializadoras que les entregaban las donaciones a esta asociación, las de mi padre, y ellos la canalizaban a la comunidad. Después la asociación fue creciendo y tuvo algunas otras ubicaciones en la zona este igual y ya hacía programas más recurrentes. Por ejemplo, cada 6 meses hacíamos una jornada asistencial en las colonias más alejadas todavía. Por ejemplo, la colonia del Niño, la colonia de las vías del tren, la Nopalera, que así la conocen aquí en Tijuana. Y ahí hacíamos este evento como si fuera una jornada masiva o una macro jornada donde había corte de cabello, dentista, había oculista, había asistencia médica básica y en ese momento pues les entregábamos alimentos para el momento, pero también un paquete como despensa y ropa, ¿no? Entonces era un evento grande que regularmente se hacía cada 6 meses con apoyo de organismos y de instituciones de Estados Unidos. Ellos traían las donaciones, las recibíamos ahí en la asociación y ya las canalizábamos a la comunidad. Entonces en ese momento se fundó principalmente por la necesidad de tener un vínculo con gobierno. Ya después, pues la asociación fue quien impulsó el desarrollo de estas colonias, que la primerita que tenemos muy presente que hemos apoyado es la colonia del Pípila, la colonia del Mariano, ¿no? Donde es donde comenzó esta organización y apoyó mucho ahí a la comunidad de alrededor, ¿no? Para tener los servicios básicos y pues gestión también, pues una asociación lo que hace también es gestionar, ¿no? Entonces había personas que ocupaban desde un acta de nacimiento, hacer un trámite en gobierno o algo, y pues la asociación los canalizaba o los llevaba y pues era más rápida la atención. Claro, de hecho, yo estuve hace algunas semanas en Tijuana y pues cuando llegas, pues sientes el ambiente que es diferente, pues aquí el de Mexicali y pues hablando de este caso de las problemáticas, pues es muy diferente, ¿no? De hecho, pues cuando yo llegué pues allá a la central, pues las caminas un poco más así hacia tu lado izquierdo, si sales por la parte de atrás donde se ponen los taxis, pues las personas, que están en situación de calle y cualquier otra situación en lo personal que ellos tengan y pues sí, miras, lo sientes, que es muy diferente.
pues en cuanto vas en el trayecto del camino, pues ves que la situación sectorial o pues de las colonias que vas pasando, pues es muy diferente, ¿no? Y en Sí. este caso, Yachua, que te has acercado con las personas en estos primeros acercamientos y por parte de la asociación de tus padres, ¿qué te han contado, si que puedas contar muy general o si quieres en específico, las diferentes situaciones que hay de acá a diferencia en otros municipios? Yo creo que principalmente el tema que ahorita se escucha y creo que es en todo el estado, este sí podría Sí, ser, es el tema de seguridad. Hay sí, muchas personas que antes cuentan, ¿no? Muchos de los abuelitos con los que me ha tocado estar o con las mismas líderes de las colonias, dicen, antes los niños salían a jugar y sí, antes los niños podían estar a horas tarde y no había problema porque todos nos conocíamos. Creo que ahorita el tema de seguridad es un tema muy controversial, se podría decir, sí, porque nadie se quiere meter a ese tema. Y en las colonias, en las comunidades, pues es el sentir de la gente. Por ejemplo, tú vas a las colonias más alejadas de lo céntrico del municipio y es lo primerito que tienen en preocupación, el tema de seguridad. Después de ahí, pues son necesidades básicas, ¿no? Los servicios básicos, pavimentación, servicios de agua potable, iluminación, entre otros, ¿no? Pero creo que más que eso, creo que falta una vinculación entre los mismos vecinos, porque sí, antes yo claro. recuerdo que había un catálogo de asociaciones civiles en el municipio y en el estado, y estas asociaciones se reunían periódicamente. Y ellas podrían decir, ok, yo me encargo o yo hago la parte de rehabilitar personas, yo hago la parte de conseguir donaciones, yo hago esto, y se vinculaban y entre todos se ayudaban. Entonces creo que eso falta también en la comunidad, que los vecinos se hablen, que se organicen. Hay muchos consejos aquí en Tijuana que yo he escuchado, los consejos de seguridad y consejos vecinales, donde ya se reúnen, pero yo creo que hace falta ese vínculo más cercano con las autoridades, porque la causa social que tengamos como líderes, ya sea la mía personal o la de algunas personas que nos están a nuestro alrededor, no la vamos a poder lograr si la hacemos solos. Creo que cuando queremos hacer un cambio sí tenemos que estar unidos, ocupamos de todas las partes de la sociedad civil, de gobierno, de instituciones. Entonces creo que eso es lo que hace falta. En esto te lo transmito por un análisis personal que yo hago con las pláticas que he tenido con las personas en la comunidad, pero realmente sus necesidades que ellos mencionan son las necesidades básicas. En ocasiones hemos ido a lugares, no sé si te tocó acompañarnos como al basurero municipal aquí en Tijuana y al relleno sanitario y pues es literal otro mundo ahí. La población que vive ahí, para ellos no hay cómo salir de ese lugar por diferentes situaciones que no me gustaría mencionarlas aquí, pero Sí, claro. pues no pueden salir de ahí, pero ellos ya radican ahí, ya tienen familia y creo que la dignidad de la persona se debería de ver también en esos lugares, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros como jóvenes o como líderes en nuestra causa no podemos cambiar o no podemos involucrarnos tanto, pero creo que si nos unimos sí podríamos hacer un cambio, porque ahí faltan lo básico, no hay luz, no hay agua, no hay salud, el tema de salud ahí no llega, el tema de seguridad menos, de hecho nos dijeron que no entraba la seguridad ahí, entonces es otro mundo y eso que es el mismo municipio. Y así como esa colonia, hay otras colonias y hay otros lugares de la misma ciudad que tienen unas necesidades muy particulares que cuando te las transmiten, tú haces un análisis y dices, ok, este es parte del problema, pero el problema es mucho mayor y creo que necesitamos vincularnos. Creo que ocupamos más organismos, más líderes que hagan causas sociales en la comunidad, no nada más en mi alrededor, sino también vayan a las colonias, vayan y escuchen las necesidades, porque fíjate, algo muy curioso que me pasó cuando estaba en la red es que
había jóvenes que tenían, por ejemplo, trabajaban en un hospital y ellos veían y las necesidades, y luego había otros jóvenes que casualmente tenían pañales, ¿no? Y los que trabajaban en el hospital decían, es que no tenemos pañales. Y luego el joven que decía, yo tengo pañales. Ah, pues ese enlace, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace falta, ver qué necesidades hay y ver quiénes tienen esas posibilidades de conseguir estos artículos, productos o en general, ¿no? Cosas que se puedan conseguir para enlazar esto con esto. Entonces creo que hace falta mucho esa vinculación, esa cohesión social. Creo que la cohesión social se ha perdido un poquito por la diversidad cultural que vivimos en Tijuana. En todo Baja California tenemos diversidad cultural, pero en Tijuana, donde tenemos casi el 50% de la población de todo el estado, pues sí se ve muy, muy marcada esa cultura de un lugar a otro, ¿no? Entonces creo que nos hace falta unirnos como tijuanenses, nos hace falta unirnos como baja californianos y ver cómo ayudamos unos a otros, ¿no? Y sí es algo que me he dado cuenta a través pues de diferentes pues youtubers o que hacen podcast y en el caso pues de Tijuana, sí es algo pues que me he dado cuenta a través de pues de sus videos, en la forma que lo hacen que van a la comunidad directo, en este caso que mencionan los basureros o diferentes sitios y es algo muy lamentable, ¿no? De que las personas ya viven normalizadas ahí, por diferentes situaciones sus casas, su forma de vivir, no sé, y hasta, ajá, decirlo, pues una buena casa hecha más que mejor en otras colonias populares, sus carros buenos, o sea, todo que dices tú que esa misma persona piensa de que es que no tengo otro lugar a donde ir, y es lamentable que se pueda decir eso y que todas tus cosas, por qué precisamente se tengan que hacer ahí, y entre otras cuestiones, ¿no? Que también que su sustento de alimento que lo tengan que hacer ahí, digo, no está mal que vendan comida, pues por supuesto que no, pero y esto, la salubridad que se vive, ¿no? Esto que es muy lamentable y que me estoy acordando porque lo vi en otra parte del mundo de un basurero y que las personas ya viven ahí, que se han, en cuestión de salud, se han infectado, se han peleado, se han cortado por alguna razón y que pues muchas situaciones lamentables y sí hace falta esa parte más unión, obviamente de ciertas partes del sector de la población y de gobierno, ¿no? Porque a fin de cuentas, como lo mencionas tú, pues estas actividades o estas uniones para lograr pues, un objetivo claro o diferentes, pero igual inclinados a un punto en específico, pues también se debe emiscuir la parte del gobierno de que pues si bien es claro, como se menciona como asociación o como persona en particular que hace estas actividades, pues sí, obviamente te acercas con ellos, pero no para solamente decirles de que pues, tenemos estas actividades, estos proyectos, no es que te queramos en un sentido como molestar, sino que es parte de nuestras obligaciones, ahora sí, hablando ligado entre ambas partes, sí es algo, una problemática muy lamentable en el estado, hablando de temas, pues, de seguridad, de temas de salubridad y de necesidades básicas. Ahorita que mencionas esto de de jóvenes que trabajan así en hospitales, en el caso mío en noviembre, octubre, noviembre, ¿no? Finalizando, iniciando otro mes, pues sí me tocó una situación lamentable por parte de mi abuela, pues que sufrió ahí está algo al corazón y se le afectaron tres arterias, se le salvaron dos, una le quedó mal y pues ahorita hablando del tema del seguro, ¿no? ¿Cómo está aquí a nivel del estado? Pues mi abuela acá en tal seguro pues le fue mal, ¿no? Si se hubiera quedado ahí una semana más, ella hubiera fallecido porque ocupaba rápido un ecocardiograma y operarse de esas arterias, ¿no? La sacamos, pues igual, ahorita como no dejan hacer nada en el seguro por otras pues cuestiones políticas, ¿no? Y pues no, la sacamos, la tuvimos que ver en particular, o sea, no pesa, pero dices tú, oye, si uno parte de sus impuestos, aporta de cualquier otra manera, trabajando o no como tal, establecido, pero pues es lo que necesita uno, ¿no? Básico del seguro, tampoco le pedimos que al gobierno o instituciones, pues lo lujo, eso obviamente ya le corresponde a uno, pero o sea, porque tiene que haber esa problemática y uno como sociedad o persona tenemos que batallar y pues es algo lamentable y es algo que es lo más básico, lo esencial, lo más humano que se pueda pedir para subsistir pues en lo que tengas que hacer en tu vida. Sí, y fíjate, ahorita mencionaba las orillas de la ciudad, pero Sí, también en sí, la parte centro de aquí de sí, sí, Tijuana sí.
hay necesidades de, o sea, te metes en la parte de Sí, la Revolución, en calles del sí, centro, y ahí ves la necesidad. Hay sí, mucha población que está en situación de calle, en situación de abandono, y las autoridades, claro, sí hay cosas que no están permitidas por sí, derechos humanos y entre otras, pero hay organismos de la sociedad civil que pueden intervenir y hay forma de intervenir, ¿no? Por ejemplo, tengo muy presente aquí en Tijuana una iglesia se llama Ancla y ellos tienen unas regaderas comunitarias donde las personas en situación de calle llegan ahí, se bañan y les entregan ropa nueva, les entregan como un kit y ya es para que pues, se involucren en la vida productiva de ellos personalmente, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de causas son las que se deberían de aumentar. Hay un dicho que dice, entre más sociedad, menos gobierno, sería lo ideal, ¿no? Porque sí, sí, entre más organismos de la sociedad civil o más agrupaciones de vecinos y de ciudadanos haya ayudando, creo que podríamos alcanzar y mejorar la calidad de vida de la población. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera, pues ahora sí que los medios para poder irse a atender a las instituciones o hacer un trámite. Entonces, creo que si hubiera organismos que estén intermedio, que pudieran apoyar, eso podría, pues ahora sí que hacer un cambio, ¿no? En la vida de una persona, de una familia, de una colonia. Y fíjate que otra cosita que también me tocó mucho ver es, hay cosas que no se ven. Por sí, ejemplo, suena muy irónico, ¿no? Pero hay cosas que todos nos damos cuenta que están pasando en nuestro alrededor, en los recorridos que hemos hecho con los jóvenes y con las instituciones y organizaciones en la comunidad. Y no se ven, y es porque no vas a ir con un teléfono grabando todo lo que estás observando mal en la comunidad, ¿no? Pero yo creo que es lo contrario, deberíamos de transmitir las problemáticas que están pasando en nuestra calle, en nuestra colonia, para que la gente se dé cuenta de la necesidad que tenemos. Creo que hay veces que nos limitamos y decimos, no, ¿cómo voy a transmitir esto? ¿Cómo voy a tomarle sí, foto y subirlo? ¿O cómo voy a evidenciar? Pero, por ejemplo, nos ha pasado que si vemos un bache y le tomamos una foto, se la mandamos a la autoridad, el oficio normal que se requiere tarda. Pero cuando lo exhibes en redes sociales, de volada, o sea, van y lo atienden y resuelven el problema, ¿no? Yo creo que hay veces que los mismos vecinos nos hacemos los ciegos, ¿no? O sea, sí, decimos, no, no queremos ver, pero está pasando. O cuando tenemos algún vecino que tiene ahí cosas que no debería de hacer o hace entregas que no debería de hacer, también como ciudadanos deberíamos de reportarlo. Hay líneas anónimas donde podríamos hacer esa denuncia y no involucrarnos. Pero si no lo hacemos nosotros como vecinos, si no tenemos esa convicción, si no tenemos pues ahora sí que pues iniciativa, inquietud o iniciativa, ajá, sí, ajá, de hacerlo, pues van a seguir pasando muchas cosas malas. Y no nada más estoy hablando de la comunidad, estoy hablando sí, también en el sector público, ¿no? Hay muchas cosas que deberíamos de cambiar. Yo respeto a las autoridades que están actualmente, pero sí sé que hay muchas necesidades que se deberían o muchas cosas que se deberían de cambiar y no estoy de acuerdo en algunas, pero pues soy respetuoso y creo que como ciudadanos debemos también de exigir lo que nos merecemos, ¿no? El tema de salud, el tema de servicios básicos, el tema de pues las vialidades también en Tijuana están sí, pésimas y hay muchos temas, ¿no? Pero sí, 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 como claro, ciudadanos a veces no nos metemos. Nos preocupa que nos pongan una etiqueta, nos preocupa que al rato nos cierren las puertas, que es mucho lo que se dice en política. Y creo que los jóvenes y en particular los líderes con los que me he involucrado, a veces ese es un miedo, ¿no? De decir, híjole, si digo algo me van a bloquear, ¿no? O me van a poner una traba. Creo que como jóvenes y como líderes con una causa social muy particular deberíamos de levantar la voz, porque hay un círculo alrededor de nosotros, un sector, un rango de población que nos está volteando a ver. Y si nosotros no hacemos algo para que esas voces de estas personas que están a nuestro alrededor tengan el foco que nosotros tenemos, pues nunca vamos a poder saber qué es la necesidad de la población, qué es lo que realmente se ocupa de hacer y qué se necesita cambiar. Hay muchas necesidades y la verdad creo que
sí, las instituciones y el gobierno está rebasado, pero es normal, ¿eh? Creo Sí, que es natural, la población está creciendo, las necesidades crecen, llegan muchas personas de fuera de aquí de Baja California y eso crece en cuanto a cultura, crece en cuanto a necesidades y pues se ocupan más organizaciones, se ocupa más vinculación, se ocupa más, pues ahora sí que esa cohesión social entre nosotros, ¿no? Que vivimos aquí. sí, claro, y toda esta parte nutritiva de unión, de, pues, de aliarse para las causas sociales, ahora sí, como lo dices tú, más allá del sentido político o ideología, la razón aquí es que nos unamos, ¿no? Como en este caso tú en Tijuana, de lo que se ve acá, de lo que se ve allá, perdón, es algo que si no se coordina bien, no nos coordinamos, pues no va a salir de algo que pase en específico, de algunos temas, pues no va a salir nada, favorable y pues va a seguir lo mismo repitiéndose por décadas y por años. Y ahorita que mencionas, Guillermo, de personas que vienen de afuera, en el caso de esto de los inmigrantes, ¿qué te ha tocado ver? Digo, porque, o sea, en todos lados hay inmigrantes, bueno, aquí en el específico en Baja California, Mexicali, y más en estos municipios, ¿no? Mexicali y Tijuana, pero que al último repuntan más ahí en Tijuana por ser cerca más fronteras, San Diego, Los Ángeles y otros estados. Tú cómo lo has vivido en específico, como parte de asociaciones, activismo? ¿Qué es lo que has visto, cómo funciona ya? ¿Qué te han contado? Si, ¿cómo ha sido el acercamiento? ¿Qué nos puedes mencionar ante esta problemática y más ahorita con las políticas que está teniendo pues Estados Unidos? Fíjate que con la asociación civil nos tocó apoyar a la caravana que venía de Honduras. Sí, Cuando llegaron aquí a Tijuana, algunos pues quedaron ahí en el albergue temporal de la asociación y pues también estuvimos yendo a donde tenían el campamento a entregarles pan, donas. En ese momento teníamos una donación de una pues compañía o empresa de aquí de Tijuana que producía donas y nos las donaba, ¿no? Entonces nosotros las entregábamos y pues yo creo que la problemática es ahora sí que internacional. El tema de los inmigrantes y de los migrantes también, pues sabemos que pues es un tema porque nosotros estamos en frontera. sí, sí. Aquí es donde vienen a hacer su trámite, vienen a llevar su estancia mientras se les da una respuesta. Pero si pusiéramos en comparativa las caravanas que llegaron en esos años, pues los haitianos llegaron y lo primero que hicieron es hacer su trámite, pero mientras empezaron a producir. En el caso de los hondureños, de la misma manera, mientras estaban esperando su trámite, pues empezaron a buscar formas productivas. Algunos ya residen aquí en la ciudad como en algunas colonias, algunos se quedaron concentrados en algunas zonas de la ciudad, pero pues es una problemática que no tiene una solución si no hay una vinculación entre ahora sí que las naciones que están involucradas, ¿no? Creo que el asilo político, que es lo que ellos están pidiendo, pues es muy respetable porque obviamente tienen unas ciertas necesidades desde su origen y pues quieren atenderlas en otro lugar donde pues sea mejor, ¿no? Tengan una mejor calidad de vida. Y yo creo que el gobierno, por ejemplo, aquí el local, sí debería de condicionar o tener instalaciones muy bien para poder recibir estas poblaciones, porque ahorita te digo de caravanas, pero era de multitud que venía, ¿no? Pero Sí. también a diario llegan personas, también de Estados Unidos, las regresan hacia México y aquí es donde llegan a Tijuana. Y en el caso de Mexicali, pues también hay personas allá, ¿no? Pero principalmente Tijuana, llegan aquí y no hay un plan para estas personas, no hay porque ellas llegan y se podría decir que están de forma irregular porque no tienen sus papeles, no tienen su residencia o su ciudadanía o algo que los haga, pues ahora sí que para poder recibir apoyos, ¿no? Entonces, creo que falta un plan en el gobierno local, hace falta instalaciones porque siempre las habilitan como gimnasios y todo, pero no hay una instalación donde puedan llegar y cumplan todo su proceso, ¿no? Sí hay una aquí en la central camionera que es para los migrantes, pero es muy chica. Y de hecho, si tú vas ahorita, vas a ver personas alrededor viviendo.
en la calle, Sí, en sí. situación de calle. Y eso no es lo que se espera para un centro de ayuda como este. Se ocupan más albergues y ahí es donde yo siempre reitero, entre más organizaciones que existan, el gobierno puede, pues ahora sí que esa carga quitársela un poco, ¿no? Por ejemplo, hay albergues, pero sin el apoyo del gobierno, pues los albergues cierran. Sí, Entonces, por claro. ejemplo, el de la asociación donde te digo que están mis padres, pues es una asociación que tiene las instalaciones para recibir personas, pero esas instalaciones ocupan servicios de luz, agua, ocupan despensa para darle alimento a las personas, cobijas, entre otras cosas. Entonces, si el gobierno no te provee eso, pues las instituciones van a cerrar. Entonces, creo que hace falta que el gobierno local vea pues esta problemática que es de diario, diario. Podemos irnos a sentar allá afuera de la frontera y ahí vamos a estar viendo cómo están regresando personas. Podríamos ver las personas que están en situación de calle y preguntarles cuál era su plan, los que vienen del centro de México o de otra parte del país, y te van a decir que su intención era cruzarse a Estados Unidos, vivir el sueño americano que dicen comúnmente, ¿no? Entonces, estas personas ya llegaron y se quedaron aquí. Entonces, ¿cuál es el plan para que estas personas se vuelvan productivas en primera y en otra tengan una mejor calidad de vida? Porque pues no está bien que las personas estén en situación de calle, no está bien que las personas no estén produciendo su propio ingreso y puedan autosustentarse, rentar y pues vivir mejor. No, creo que hace falta un programa, hace falta una estrategia muy focalizada para este tema de migración y inmigración y también que los trámites se agilicen. Eso depende de la federación, que los trámites son muy tardados, a veces te dan fechas muy largas y pues mientras te dan esa fecha, pues tú qué vas a hacer, qué vas a comer, dónde vas a dormir. Entonces hace falta que se vinculen los tres órdenes de gobierno y haya una estrategia muy en conjunto para este tema. Como sociedad civil, te comento de nuevo, pues existen instituciones donde hay albergues temporales, está la Casa del Migrante, está Madre Asunta, está el Padre Chava, está entre otras donde la población va y ahí recibe alimento, hospedaje y entre otras cosas, pero hace falta que el gobierno también se involucre, pero se involucre en apoyar a estos organismos que ya hacen esas causas sociales. Creo que eso es lo que hace falta y creo que mi plática se enfoca mucho en eso, en la vinculación, en el acercamiento, en el trabajo en conjunto, en que las organizaciones se involucren en estas causas sociales, pero en equipo, ¿no? Sí, es algo pues muy importante, ¿no? La unión entre, ahora sí que entre asociaciones, de que no, no, no hacer como un caos entre para decir, no quiero apoyar esa asociación o porque tiene diferentes maneras de actuar y a fin de cuentas pues eso no va a funcionar, ¿no? Y más si viven en la misma ciudad, el mismo municipio o en cualquier otra parte del mundo, pues a fin de cuentas lo que interesa es la unión, ¿no? Y también si el gobierno o las personas en el poder no dan a pie en apoyo de cierta manera para apoyar las necesidades básicas de los centros. Y sí, fíjate algo que me di cuenta cuando pues llegué a la central camionera. Y la parte de esta izquierda que te digo, está ahí esa, como creo que es una casa hogar, ¿no? Que está a un lado de la central camionera. Pues entre ahí pues varias personas ahí en esta orilla y de este otro lado. Y estaban esperando, yo creo que pues que abrieran la puerta. Y digo yo, pues mira sus caras, su sentir, algunas personas que son de Tijuana y otras obviamente fuera del país y otras que son aquí de México y menciona y te das cuenta cuando ya has estado en diferentes actividades de acercamientos podrás de cierta manera decir esta persona pudiera ser tener esta necesidad, que está en problemas de adicciones, otras situaciones lamentables que pues vienen huyendo de su país por violencia, violación o amenazas simplemente. Y ahorita que está el tema de las adicciones, ¿qué experiencias, o vaya igual la redundancia, que te han contado pues las personas, o en este caso de los jóvenes, cuál ha sido tu sentir o que está afectando y que estas personas recurren a esta salida, por así decirlo, pues de las adicciones o cualquier otra sustancia pues nociva para la salud? Pues mira, fíjate que ayer justo fuimos a un recorrido con organismos de la sociedad civil y Sí, fuimos a un centro de rehabilitación de mujeres que está sí, en la colonia Álamos de aquí de Tijuana.
Y me tocó escuchar unas preguntas que le hacían a una joven de 16, 17 años de por qué había entrado en las adicciones y qué sentía ya después de tener un tiempo ahí en el centro de rehabilitación. Y fíjate que muchas de las personas tienen una necesidad emocional Sí, y entran a esta etapa de adicción y se vuelve un problema. De hecho, pues en las mismas familias, en este caso que son menores de edad, pues tienen que entrar y llevarlos a que se rehabiliten. Pero una persona adulta que no tiene a alguien que lo lleve, pues ya se vuelve un problema social, se vuelve ya un problema donde pues está afectando a él, está afectando a su alrededor, pero también a la sociedad, porque a veces ya se vuelven adictos con algunos otros problemas como robar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y ya viven en situación de calle, entre otras situaciones que llevan después de que se vuelven adictos, ¿no? Es como si fuera una cadenita que pues lamento mucho que las personas lleguen a estas situaciones, pero fíjate que también otra cosa, a un lado de donde yo vivo, por parte de la asociación, hay un centro de rehabilitación. Es una asociación religiosa, pero funge como centro de rehabilitación y pues me toca platicar también con algunos de los jóvenes, de las personas que están ahí rehabilitándose y cuando ellos entran, la primera semana, ellos están en negación, ellos piensan que les están haciendo un daño. Ya cuando llevan 3 o 6 meses, empiezan a hacer un análisis de todo lo que hacían y de todo lo que decían y se confrontan ellos mismos y se dan cuenta que realmente se necesitan de centros de rehabilitación, se necesita una rehabilitación de las personas para reintegrarlas a la sociedad. Hay personas y hay historias que me ha tocado escuchar de ellos mismos donde pues a veces, como te digo, son necesidades emocionales que las canalizan de esta manera, pero en otras son a veces porque no tienen en qué distraerse y lo ven como una salida para tener un hobby o tener algo en lo que vagar en la mente, ¿no? sí. Entonces, a veces la misma pues cuando tú no tienes nada que hacer, pues empiezas a pensar qué hacer, ¿no? Entonces también eso es malo. Creo que eh, pues la población que sufre este tipo de adicciones, pues eh, nosotros como líderes y como organismos de la sociedad civil deberíamos de buscar programas que incentiven la reinserción social. Por ejemplo, programas de capacitaciones de oficios. Hay muchos jóvenes que tienen habilidades para reparar celulares. Hay chicas o jóvenes que les da el tema de poner uñas, el tema de maquillaje, el tema de peinado. Entonces, si tú las capacitas, pues ellas se van a reintegrar a la sociedad. Sí, claro. Van a ser ahora sí que un emprendedor que va a estar sumando a la sociedad. Pero muchas veces es el acompañamiento también, no nada más capacitarlo, porque esto también lo he visto en liderazgos jóvenes, que si tú preparas a un joven, pero no lo acompañas, pues ese joven se va a perder en algún momento otra vez. No estoy hablando solo de adicciones, estoy hablando de su vida política, ¿no? Cuando quieren en su mira, en su objetivo, un puesto de gobierno o una representación popular, pues es un camino que tienen que seguir. Sí, Entonces, en ese camino, si están preparados, capacitaciones, foros, talleres y todo, pero si nadie los está acompañando, pues se van a desviar del camino. Entonces, lo mismo con estas personas en situación de adicción, pues es lo mismo. Necesitan alguien que los esté acompañando y muchas veces son los familiares los que deberían de estar ahí, pero pues no están siempre los familiares, ¿no? A mí me ha tocado ver jóvenes que por su cuenta han entrado a centros de rehabilitación, pero eso ya es por convicción, ya pasaron por un proceso y ellos ya vieron que sí es una necesidad estar, pues ahora sí que sin ninguna sustancia en su cuerpo, ¿no? Pero no es la mayoría de las veces. La mayoría es que te lleve un familiar, te lleve a alguien y te impongan esta rehabilitación que a veces tú no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, pues es una necesidad bien sí, fuerte. Aquí en Tijuana creo que es uno de los municipios que tiene más fuerte este tema de adicciones. Me tocó ir con el grupo Marte, con los enfermeros tácticos a hacer un recorrido en la zona norte y también llegamos a un centro de rehabilitación con ellos
y pues ves la necesidad de las personas donde tienen llagas y aún así se siguen inyectando y esa llaga se les complica y se les empieza a caer la piel, pero aún así se siguen inyectando estas sustancias, ¿no? Me tocó ver también personas que ya no podían, o sea, Y ya no pueden personas, caminar, sí, ya no pueden sostenerse. sí, 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 es muy lamentable. Sí, ahorita, continúa, ahorita te cuento ya algo que pues tengo que platicar. sí, fíjate que lo que más me dolió cuando hice ese recorrido con el Grupo Marte fue ver a una joven de unos 19 años con una bebé y la bebé traía una llaga, quién sabe de qué. Entonces eso a mí me preocupó porque ya no nada más eres tú el que está en un problema, también es otro ser que le estás ocasionando un problema y se notaba que estaba en situación de calle y eso, pues yo como joven, ¿qué puedo hacer? Ni modo que le quite la niña, ni modo que le hable al DIF. O sea, hay muchas cosas que yo quisiera hacer y quisiera cambiar, pero es muy complicado, muy Sí, complicado. sí, fíjate que ahorita hablando pues en el tema de los centros pues de rehabilitación de adicciones o de alcohol, lo que sea, otras cuestiones, sí es muy lamentable, ¿no? Cuando vas, y te lo digo esta parte, no es porque yo desde mi experiencia, gracias a Dios, hasta ahorita no he caído en las drogas y otras cuestiones así, pero pues yo conocí a alguien, después te cuento quién, que pues estuvo lamentablemente en situaciones de drogas y más, que todavía sigue tomando, pero antes estaba más centrada pues, en drogas y en alcohol, ¿no? Pero sí que a veces llegan a un punto de que no toman la conciencia de que sabe que eso tarde o temprano les va a afectar en algo, parte de su salud, o quitarles algún intestino, o etcétera, por el ácido, lo que sea y sí, hace falta como que se pongan más atención a esa sensibilidad humana de decir, ah, mira, tú puedes, tú eres una persona que puede aportar, que puede servir, puede realizar esto, pues para ti, para colaborar con la sociedad. Y sí, ahorita que mencionas, hay chicas, chicos muy talentosos y que sí que he visto en videos que están tanto como en estos centros de adicciones y también como en cárceles y tal para pasar ese punto y que sí, tiene unas habilidades muy para la música, hasta yo creo que a veces sin denigrar a otros carpinteros, pero que hacen unos buenos muebles, unas buenas figuras, unas buenas pinturas, etcétera, de todas las actividades de pues que ofrece normalmente el gobierno por afuera. Y esto, ahí está el talento, o sea, como dices tú, no nada más de llegarles, aventarles, juega fútbol o hace este mueble y ya se acabó, no, ok, sí, es un proceso, pero también cuando salga para afuera de un tiempo determinado, ajá, te da un acompañamiento de cierta manera de que esas personas que puedan decir, sabes que esta persona ya se puede hacer valer por sí misma y que no vaya a caer pues otra vez en la situación en la que estaba. Y si fíjate, ahorita la actividad esa que yo los vi por allá con tú y otros jóvenes, pues compañeros de aquí que han venido a Mexicali, que hicieron esta actividad allá en Tijuana, y sí es muy lamentable, ¿no? Sí me tocó ver, pues a través de las fotos y los videos que subieron, te transmite, ¿no? Cuando tienes esa sensibilidad social y humana, de decir, la situación lamentable en la calle, de que tú en ese momento quisieras tener todos los recursos económicos o ofrecerles algo para decir, ya se acabó en ese momento, ya no tiene por qué sufrir, pero hay a veces sí como el caso que mencionas de la niña que se te hace un nudo en la garganta, ¿no? Y más verlo de que tengo una llave y es tú, como tan de pronto siendo como un niño, pero como persona ya tenga o esté viviendo en esta situación y sí, como dices tú, pues uno que más quisiera hablar en la autoridad, pero a veces que dices tú, que no te corresponden a ti, no, a lo mejor sí en un sentido social, pero dices tú, como dices tú, te quedas como que entre la espada y la pared, en el medio, de que dices tú, no me corresponde a mí muchas veces, uno también dice, y también me toca, pues acá en el caso de Mexicali, también me toca ver cosas así, de que yo paso a veces y hay personas que están preparando pues su droga o se están inyectando, y tú, que te da esa como que tenebrosidad, pero no es por reprochar, no es por denigrar a la persona, sino que dices tú, está crítica la situación. Y fíjate que me ha tocado ver diferentes reportajes allá precisamente en Tijuana por toda esta cuestión y que sí hay personas, sí me tocó ver, no sé, de hecho fue esa parte de ay, no me acuerdo qué personaje para no equivocarme, que salió con ustedes, que es igual vestido de negro en su personaje y apoyando, no recuerdo el nombre de él, y que sí, se me hace que andaban en las mismas partes cuando ustedes fueron a las actividades y con otras personas que anduvieron en drogas y todo, y sí se me hace que esa persona que es tú
un señor o puede ser otra, de que ya su pie ya lo tenía deplorable, ya se le notaba parte ya del hueso, carne podrida, o sea, de su piel, y como dices tú, y que ya no se pueden sostener nada más de un lado, porque el otro pues ya perdió movilidad, y es algo también que me parte el corazón, te digo porque yo veo mucho el YouTube y todos estos podcasts o reportajes, y sí me toca el corazón de decir que es lamentable ver todas estas cuestiones, pues, sociales y que pues tan lamentables, ¿no? De que pues tengan que sufrir todas estas cuestiones de drogas. A lo mejor, como dices tú, cuando no hay mucho acompañamiento desde casa, de padres de familia o con quien vivan. Y también es lamentable, ¿no? Cuando pues algunas personas pues viven momentos desagradables que ya no tienen a sus padres, a su mamá, a su papá y que tengan que vivir no es malo, ¿no? O sea, vivir con otros familiares, pero que muchas veces no los acompañan, ¿no? En su desarrollo, y más cuando son jóvenes, niñas, niños, adolescentes, pues toda esta cuestión, ¿no? Que pasa. Sí, de hecho, yo creo que eso es lo importante, que tengan acompañamiento y también por las instituciones. Creo que aquí en Tijuana en particular hay muchos centros de rehabilitación y eso es bueno, pero también hace falta que pues, las personas lleguen a estos lugares, ¿no? Y se rehabiliten y se reintegren a la sociedad. Porque imagínate que todas las personas que están en situación de calle fueran productivas, o sea, emprendimiento, situación laboral estable, pues tendríamos otro tipo de visión en Tijuana. O sea, se vería una ciudad con más orden, se vería una ciudad más productiva, tendríamos mejores cosas en la ciudad. Sí, es algo pues muy lamentable. Ahorita que te mencionaba del caso, bueno, de los centros penitenciarios o cárceles, como le guste llamar, ¿te ha tocado alguna experiencia? ¿Has tenido algún aporte, alguna intervención? ¿O que te ha contado personas a donde tú has acudido lo que hace falta? ¿Qué puedes contar si te ha tocado participar en ello? Fíjate que nunca me ha tocado entrar a un centro penitenciario, eso. Sí, penitenciario, sí, sí, sí. No, nunca me ha tocado entrar, ni tampoco escuchar mucho sobre historias que pasan dentro o fuera o previas ni posteriores para entrar ahí. Pero nada más he sido como cercano con las personas que han estado en centros de rehabilitación y que han contado sus historias de cuando los han parado o han estado en la cárcel, pero no en particular tengo alguna presente, ¿eh? Sí, bueno, sí, es algo, pues, una situación muy diferente, pero que igual hay personas también talentosas y pues que también pues están en ese pues derecho de la reinserción social, ¿no? Como lo mencionan. Yechua, otra cuestión que nos pudieras mencionar, en lo particular, tú a la raíz que has participado, que has estado pues en todo esto de activismo, ¿qué te ha dejado de enseñanza, de aprendizaje en el sentido humano y social? Pues qué es lo que se debería de hacer para que no se vuelva a repetir lo mismo, y sobre lo que ya está, qué es lo que se debe de seguir manejando para que eso no decaiga, ya sea en temas sociales que tengan que ver con el gobierno, asociaciones y pues en lo personal. Fíjate que algo que yo rescato siempre cuando culmino un proyecto es hago un análisis, ¿no? Cómo inicié y cómo terminé. Y si ese análisis dice que fueron muchas cosas negativas, pues hay cosas que tengo que focalizar y resolver, ¿no? Pero si Sí, son cosas positivas, pues lo voy a replicar y lo voy a fortalecer. Por ejemplo, lo primerito que hago es hacerme metas y crear objetivos claros, medibles y alcanzables. Porque si yo hago objetivos dentro de un proyecto que me planteé y no son objetivos que sean medibles, pues no van a funcionar. Si no son objetivos que sean alcanzables, pues nunca voy a llegar a ellos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro es de la red, ¿no? Cuando a mí me nombran director estatal, pues me dieron un padrón de 7 personas. Estas 7 personas, pues yo las busqué. Algunas se involucraron, algunas no. Y actualmente cuando termino la dirección después de 2 años, pues somos más de 150 jóvenes, ¿no? En todo el estado. Entonces, para mí ese fue un objetivo que yo me comprometí en la entrevista que tuve cuando me eligieron como director. Fue mi primer objetivo, crecer la membresía. Luego, otro objetivo que
también yo lo he involucrado mucho, es escuchar todas las partes. Si tú tienes un proyecto de jóvenes, tienes una agrupación, tienes una organización, tienes un proyecto que involucre una causa social, lo primerito tienes que hacer es hacer una investigación, escuchar qué es la necesidad, escuchar cuáles son las partes involucradas y ver cómo formas ese proyecto, ¿no? Ese plan estratégico, porque no vas a ir a inventar el hilo negro, no vas a ir a inventar algo que no sabes si va a funcionar, no vas a ir a implementar algo que ni siquiera está acorde a la población que está viviendo en esa comunidad o en ese sector de la población, ¿no? Entonces, tienes que escuchar las partes y algo que también me ayudó mucho, por ejemplo, en la red, es sensibilizar los temas. Antes de proponer algo, porque proponer puede ser Sí, imponer. Entonces, yo antes de proponer algo, sensibilizaba el tema, los escuchaba, se los platicaba en privado a algunos jóvenes, escuchaba su punto de vista sobre ese tema sí, y cuando ellos me daban su punto de vista, yo iba adecuando el discurso. Y cuando ya lo presentaba el plan de trabajo o ese proyecto que íbamos a implementar, ya era una propuesta consolidada con todas las opiniones de todos. Entonces, eso también ayuda cuando vas a implementar un proyecto, un plan de trabajo o vas a proponer algo, pues tienes que sensibilizarlo, tienes que escuchar las partes y poder saber si está bien acorde, ¿no? Lo que vas a realizar. Otra cosa que me llevo mucho es la vinculación, el acercamiento, las relaciones. Por ejemplo, tú y yo nos conocimos en la red, sí. pero después, ¿quién dice que no? Tú llegas a ser regidor en Mexicali y yo ocupo un apoyo de una gestión de algún trámite, pues me voy a acercar contigo porque es una Sí, claro. relación que tenemos más allá de la Sí, organización. Creo que entre jóvenes principalmente, pero en general todos los liderazgos y la ciudadanía, no nos deberíamos de pelear. O sea, puede que tú tengas un punto de vista, yo tengo otro punto de sí, vista, tú tienes un ideal, yo tengo otro ideal, tenemos pensamientos diferentes, pero sí, eso claro. no limita en que podamos tener una relación, una amistad o más allá de eso, poder ser cercanos en cuanto a la función pública, ¿no? Entonces, eso también muchos de los jóvenes se pelean y no saben que mañana les va a tocar apoyar al otro joven o van a estar en puestos similares o el mundo es una rueda, ¿no? Una rueda de la fortuna, decían algunos. Ahorita nos toca hacer algo y mañana no nos toca. Por ejemplo, cuando me tocó ser director, era el representante de la organización, pero ahorita ya no soy el representante de la organización en el estado. Entonces, hay que saber que los cargos cambian, que la vida política de todos los liderazgos cambia y ahorita podemos estar aquí platicando y mañana vamos a estar en el cabildo platicando, ¿no? Es un decir y creo que las relaciones son lo que yo me llevo, estas amistades que generamos y pues son vinculaciones al final de cuentas. Por ejemplo, te comentaba, ayer fui a una organización en la que yo nunca había ido, un centro de rehabilitación para mujeres y ese acercamiento que tuve me va a abrir puertas mañana cuando tengamos alguna donación o cuando queramos hacer algo en algún evento para mujeres, pues ahí vamos a ir. Entonces, este tipo de vinculaciones donde nos acercamos, donde pues nos relacionamos, creo que es lo más importante en la vida política y en la vida social. Y pongo el ejemplo que puse al inicio, ¿no? A veces tú puedes tener algo que necesita otra persona y tú ser el vínculo para que Sí, llegue claro. a esta otra persona, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que yo me llevo muy dentro de mí y siempre que tus proyectos sean por un bien común, o sea, que ayuden a la población, que no sea nada más por un fin personal, que no sea por un capricho, que no sea por algo que yo quiero implementar y porque me gusta o porque se ve bonito, no. Tiene que ser algo que la comunidad lo requiera, que la comunidad lo necesite y que sea para beneficio de esa comunidad. Entonces, con eso yo creo que sería lo clave que yo diría, ¿no? Para un buen desarrollo de propuestas, pero también de trabajo en equipo. Sí, claro, más allá de cualquier ideología o estigma político que tenga cada joven, y que sí, como dices tú un momento, hay veces que nos peleamos o otras personas se pelean y por cuestiones así que pues a veces son simplistas que no tendrían por qué estar sobre la mesa o tener trascendencia, pero que sí, a fin de cuentas que se ocupe algo, como dices tú, que yo vaya a ir para Mexicali o Tijuana o otro que conozca de otro estado, Sonora, lo que sea, o Sinaloa, pues que ocupe algo de tratar de dejar de cierta manera la ideología o la opinión política que uno tenga en ese momento, porque pues a fin de cuentas es eso
que ya está y que uno si lo adopta como tal, lo arropa como joven muy, muy a fondo, pues es algo que no te va a permitir ver más allá o acercarte más allá con otro joven que esté en un partido político muy diferente, que te digo, me ha tocado de ver, digo yo, pues, está bien que externen su opinión, pero muchas veces no es muy conveniente porque muchas veces no sabes qué joven te está viendo y de decir, pues esta persona pues se la iba poniendo eso, o sea, que se crea a veces esa desconfianza o que no sientes, vaya la redundancia, la confianza de decir, y pues si me acerco, me decir, no, que eres tú y esto y el otro. Te digo, me ha tocado que me han dicho así, que me han hablado y pues yo contesto bien, pues, hola, ¿qué tal? Y esto. Y empiezan a decirme, no, que tú en el partido político, le digo, espérate, espérate, está bien, yo tengo una ideología, pero ya lo que sucede impera más allá de mí, pues no está en mí, es algo que ya ellos manejan, yo no puedo llegar de decir, voy a cambiar todo esto, o sea, no se empieza así, es algo que, como has dicho tú, unas cosas que uno sí las puede manejar y otras cosas que ya están y uno le toca hacer con lo correspondiente, ¿no? Ser joven, entusiasta, participar y darle adelante, tanto como los proyectos en el color en el que estás y por fuera, por organizaciones, y como en este caso que tú lo mencionas de la red, se sabe y pues no me dejarás mentir porque sí, hay muchos pensamientos, pero a fin de cuentas es lo que tú en tu momento cuando estás en la dirección, pues lograste unir, ¿no? De que más allá de sus diferencias políticas, unirnos, ¿no? En actividades tanto como en Tijuana, otras en Tecate, Rosarito, etcétera, Ensenada y aquí en Mexicali. Y pues para que se lleven a cabo las diferentes actividades que tengan que ver con ese municipio unidos unos entre otros, pues para que salga adelante, ¿no? Porque a fin de cuentas de eso se trata una red, igual en el Parlamento, que es sí más metido en el Congreso y más, sí, más político, y sí que también hay muchas ideologías, pero a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? De que haya más unión y pues que si dices tú, bueno, o otras personas digan, bueno, no me cae bien tu opinión, o en el sentido de que no se me hizo agradable, lo que sea, pero llega a un punto de respeto, ¿no? Opino nada, es que no me cuadra todavía, pero creo que esto puede servir en base a mi opinión para que sea más estructurado, creo que esto puede servir o que esto se pueda cambiar. Y es algo como dice, ¿no? Pues la unión hace la fuerza y si no te agrada algo, pues hablarlo y ver de qué manera pues se puede enfocar de otra manera, o sacarlo adelante. Sí, exacto, totalmente de acuerdo. La pluralidad, muy Sí, importante, y respetar los pensamientos y las ideologías de los diferentes liderazgos. Creo que eso es lo que hace un buen equipo. sí, sí, claro. Muy bien, Yesha. No sé si ya lo hemos mencionado muy claro a través de todo esto, pero ya en el sentido ya político juvenil, ¿qué es lo que te has notado, fijado o llevado como retroalimentación? ¿Qué es lo que todos los jóvenes, o bueno, los que nos estén escuchando y que no sepan muy bien de esto, qué te has llevado, qué es lo que has visto que externan, que por ejemplo, también las marchas que hacen de las diferentes que han existido actualmente, qué es lo que te ha dejado marcado y qué dices tú, esto es lo que está problemática real y qué es lo que se debe de hacer para erradicarlo, de cierta manera, regularlo. Bueno, primero, mm, creo que los jóvenes, principalmente en las plataformas políticas, ya sea Cabildo de la Juventud, Parlamento de la Juventud, organismos y redes juveniles, creo que los jóvenes en ocasiones pareciera que están esperando que les den la silla, los grandes, ¿no? Sí, Que les digan, aquí está la silla y está lista para que tú te sientes y tú sigues, como si fuera una fila, ¿no? Donde el joven está atrás del adulto y está esperando que se vaya y se siente. Creo que eso no va a pasar nunca. Creo que los jóvenes que quieran participar en la vida política tienen que levantar la mano, tienen que participar, tienen que ver sus ideales primero, o sea, conocerse a ellos mismos para ver si esos ideales los van a transmitir correctamente a la población. Y ya teniendo eso, pues en cualquier plataforma juvenil o cualquier plataforma política van a poder brillar, ¿no? Por sí solos. Y en el tema de qué causas o qué problemáticas tienen los jóvenes, creo que la juventud necesita más espacios, necesita más cabildos, que no nada más sea el cabildo que organiza el gobierno, que no nada más sea el parlamento que organiza el gobierno del estado en este caso, sino que sean plataformas donde los jóvenes
transmitan su mensaje. Por ejemplo, Sí, en el centro de México me ha tocado ver debates donde jóvenes están en una mesa de diálogo y están dando su punto de vista, muy marcada su ideología política o partidista, pero están participando y están dando su punto de vista. Y aquí en Tijuana, en Baja California, no lo veo. No veo esos espacios donde los jóvenes se puedan expresar, donde puedan dar su punto de vista, donde puedan decir qué es lo que les mueve, qué es lo que quisieran cambiar. Y existen estos parlamentos y estos cabildos que son por parte del gobierno, pero no te permite hacer eso. No te permite transmitir el mensaje. Por ejemplo, a mí me tocó ser, todavía soy parlamentario juvenil en este periodo, y no te permite desplayarte, no te permite proponer, no te permite ni siquiera prepararte. Y estoy hablando de lo básico, capacitaciones, foros, talleres. Y eso sí es una limitación de los jóvenes. Nos están limitando. Yo aún me considero joven porque entro en el rango, pero los jóvenes que están más chicos que yo, de 18 a 26 años, que es el rango más de los jóvenes, eh, los veo que tienen una inquietud en participar, pero no hay espacios, no hay quien los prepare, y creo que ese limbo, esa parte donde quedan estos jóvenes, donde no saben a dónde irse, donde no saben qué decir y qué no decir, creo que es lo que tenemos que mitigar. Tenemos que cambiar eso, tenemos que darle la vuelta, tenemos que buscar que si una organización quiere proponer un parlamento municipal donde liderazgos o jóvenes participen, creo que eso es lo que tenemos que voltear a ver. Hay un formato aquí en Baja California que son las iniciativas ciudadanas. Esas sí, iniciativas ciudadanas nos permite como ciudadanos presentar una propuesta de ley, un exhorto o algo al Congreso, pero nos limita a conseguir las firmas. Nos piden una cantidad de firmas para poderla proponer. Entonces, nosotros como ciudadanos no tenemos tan fácil llegar a estas propuestas, pero si tuviéramos un parlamento que lo organiza una asociación civil constituida, en la ley también permite que una asociación pueda presentar una iniciativa ciudadana. Entonces, hay mecanismos, pero están como muy cerrados, y lo digo con mucho respeto para las instituciones de gobierno, pero hay personas que nada más ponen a los jóvenes que ellos quieren en los sí, espacios y para controlarlo, y se escucha mal, sí, pero sí, la realidad lo vemos, ¿no? Entonces eso a mí me preocupa, y a los jóvenes que yo he escuchado les preocupa no tener espacios. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? No, no estamos esperando que nos den el espacio, no. No hay espacios prácticamente. sí, Y nada más nos ven como una cuota. Cuando llegan las elecciones, pues buscan al joven más movido y lo ponen. No, sí, tienen que prepararse, tienen que buscar al mejor sí, candidato, claro. que haya tantos jóvenes que tengan que elegir entre tantos, no nada más buscar el más movido, no, tienen que buscar el que tenga los mejores ideales, el que tenga las afinidades del partido que tenga la preparación, que tenga todas esas tablas que se ocupan y todos esos parámetros para que sea competitivo, pero no buscar uno entre uno, no, buscar uno entre muchos, o sea, que muchos jóvenes sean los preparados, que muchos sean los que cumplan con los parámetros o los requisitos que pidan, y no nada más unos cuantos. Creo que eso es una de las inquietudes más fuertes, y de ahí se desprende todo lo demás. La educación en Baja California no se ha creado ningún centro educativo bachillerato en estos últimos gobiernos, y lo digo con mucho respeto, y hay muchos jóvenes que se han quedado fuera de la educación de bachillerato. Entonces, creo que también el gobierno debería de voltear a ver eso, el tema de educación. El tema de los maestros, tuvimos recientemente un caso donde los estamos dejando solos a los maestros y nadie Sí, está levantando la voz por ellos. Ellos mismos son los que están levantando la voz. Entonces, eso es algo que nos debería de preocupar como jóvenes, aunque ya pasamos el bachillerato, nos debe de preocupar porque hay jóvenes que van a entrar al bachillerato y hay unos que no van a entrar. Entonces, es algo que nos debería de preocupar. Hay cosas que sí se podrían hacer, hay cosas que se podrían proponer, pero pues ahora sí que falta la voluntad, ¿no? Falta la voluntad de gobierno, falta la voluntad de algunas instituciones, pero sí como jóvenes hay muchas necesidades. Otra de ellas es el tema económico. Sabemos que en ocasiones tienes que estudiar o trabajar. No puedes hacer ambas a veces. Entonces, es una implicación que los jóvenes ya tenemos, o sea, ya está impuesto eso.
Y pues si hubiera una estrategia también para el tema joven, donde el joven pueda enfocarse en sus estudios, muchos no dejarían la escuela, hubiera menos deserción escolar. Entonces, hay temas muy particulares, hay unos más contundentes, como ya lo hablábamos, el tema de adicciones. Pues los jóvenes están en ese foco donde todo lo malo los está volteando a ver, porque son a veces muy vulnerables por las Sí. necesidades que hay en el hogar y también las necesidades personales que puede tener cualquier persona, y pues están en una situación vulnerable donde ven el camino fácil. Entonces, son necesidades que como políticos o como jóvenes en la política deberíamos de cambiar, ¿no? Deberíamos de proponer. Pero para poder llegar a esos espacios tenemos que prepararnos. Y para podernos preparar, tiene que haber espacios donde nos preparemos. Entonces sí siento que hace falta más cabildos, más parlamentos, y no nada más los que ya están por parte de gobierno, ¿no? Sí, es algo igual que digo con mucho respeto en el caso de México, con todo gobierno, de cualquier color, organizaciones. Aquí en México es muy lamentable y más en frontera que es más competitivo en el lado de los jóvenes. Sí, como lo mencionas tú y me queda claro a mí porque a mí me pasa todavía actualmente. O trabajas, o estudias, o ahorras para un carro. Y es algo muy lamentable que uno, bueno, no todo lo vas a tener en el momento, es claro, pero que tú te tengas que partir la cabeza ahora de si no gano 1,500 o 3,000, pues sabes que gasto tanto en Uber en esto, mis gastos, obviamente, y dices tú, sí, no me alcanza para hacer esto o aquello, y es muy lamentable que uno como joven, de que sí, suben salarios, etcétera, ofrecen más cosas, pero ok, ofrecen más cosas, pero me estás dando más caro las necesidades que tú pones o ofreces, y pues que a fin de cuentas no me satisface por completo. Y otra cuestión también que mencionas, que decimos, ojo, no está mal que desprecien los jóvenes, pero sí se ve como que mal o de cierta manera erróneo de que externen que de volada quieran fácilmente, perdón, quieran un lugar. O sea, sí está bien, o sea, que quieran desarrollarse, participar en la política o algún cargo de representación popular, pero ahí, como dices tú, hay que trabajar, no hay que tener una preparación previa, acercarse, como repetimos, desde abajo, ir a la sociedad, preguntarles o que te escuchen, como dices tú, que vas con los adultos mayores y sí, que te pones a un lado de ellos y ellos solos, no ocupas preguntarle nada y ellos te dan la cátedra, ¿no? Desde el inicio hasta el fin. Y sí, también los gobiernos lo que deben de hacer, y es algo muy lamentable en estas elecciones pasadas, se vio muy lamentable de que pusieron nada más a sus jóvenes que querían. A fin de cuentas, pues sí, ellos saben cómo manejan, ¿no? Con mucho respeto, pero sí hay jóvenes, como dices tú, que obviamente tienen que buscar a los mejores preparados, que dices tú, que sean centrados pues en lo que están haciendo, ¿no? Junto con sus ideologías, pero es muy lamentable que hasta ellos mismos saben que hay jóvenes en específicos que son los que deberían de estar ahí y no los meten, y es algo muy lamentable que muchos jóvenes por eso no se animan ni siquiera a meterse. Ahora sí, tanto como un parlamento, un cabildo o una red, lo que sea, un organismo de la asociación civil, porque pues a fin de cuentas, sí también es un caso muy grave de que nada más en las elecciones o en ciertos momentos de democracia muy fuerte, pues nada más los busquen, ¿no? Ese no es el chiste. Sí, de involucrarse, de aprender, eso no está mal, ¿no? Pero ya los jóvenes están despertando y que deben de entender, pues que no nada más estamos para que, utilizar un momento y ya no, es que me des el verdadero sentido de pertenencia, de, ¿sabes qué? Me estás invitando a colaborar, a participar, a trabajar, lo que sea, pero quiero tener ese sentido de desarrollo, tanto como de mi persona profesional y pues de sentido social, ¿no? De que, ok, hay cosas que se deben de seguir al pie de la regla, pero que no me estropees el camino, que eso es lo que pues la mayoría que hay marchas o otras situaciones en apoyo como maestros o cualquier otra situación social, de que es lo que deben de dejar a los jóvenes servir, no hacer, o sea, más allá de que estuvieran de un lado o de otro, de que dejen hacer esas labores con sentido humano, que es lo que tanto hace falta en el mundo, en México y pues aquí donde somos nosotros, ¿no? En Baja California. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y nada más ahí le agregaría el tema también de, hay muchos jóvenes que quieren ser, y nada más en la campaña levantan la mano, ¿no? Y Ah, sí, en las sí, sí, campañas políticas, sí, sí, y están bien movidos, y al final pues sí logran su objetivo, ¿no? Les dan una sí, dirección, claro, les dan ahí algo, pero yo creo que debería ser más con una preparación previa, ¿no? sí, Por ejemplo, claro, desde ahorita, ¿quién está trabajando? ¿Quién está yendo a la comunidad? ¿Quién está escuchando? Y ahí focalizar también sí. esa parte. Sí, claro, eso también es muy lamentable, ¿no? De que
que aunque sean jóvenes muy entusiastas, movidos, y nada más que, ajá, como dices tú, de que nomás pasa algo de democracia o algo político, y ahí van. Sí, está bien, o están en su derecho a participar, pero sí se ve mal de que pues nomás en ese momento. Pero bueno, es una cuestión de que sigue trabajando y pues que pues, va a seguir sucediendo, ¿no? Muy bien, Joshua, hemos llegado a la parte final. Algo que quieras mencionar, algo que haya faltado que te pregunte o que tú quieras externar, igual manera que puedes dejar como mensaje a las y los jóvenes que nos están viendo y sociedad en general. Y si puedes Pues, mencionarnos también tus redes sociales, donde te pueden encontrar. pues primero agradecerte de nuevo. Este espacio, como lo dije al inicio, es una voz que nos estás dando para que nuestro mensaje llegue a otras personas, ¿no? Agradecerte. Este ejercicio que estás haciendo, estuve viendo algunos de los videos y está muy padre. Creo que pues transmitir mensajes es bueno, ¿no? Un vocero, al final de cuentas. Y pues también a todas las personas que nos están viendo, pues agradecerles por verlo hasta el final del video. Creo que el mensaje que les quiero dar es que si tienen una causa social, se enfoquen en esa causa, que se empoderen en esa causa, que se preparen y creen su portafolio de evidencias en sus redes sociales, que la gente cuando entra a su perfil vea de qué se trata, vea de qué, a qué se dedican, qué les gusta, y eso les va a ayudar a llegar a un público que también les gusta lo mismo que a ustedes. Pues también decirles en redes sociales me encuentran como Ortega Yeshua en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y a veces subo contenido más social y personal que político. Pertenezco a un partido político, pero me gusta más el tema social y pues aquí estoy a la orden para lo que se ofrezca. Me encanta sumarme a causas sociales y ayudar al empoderamiento de las juventudes también. Entonces, muchas gracias, Muy bien. Alejandro. No, a ti, gracias por participar en este podcast, en este episodio de ahora. Esperemos ver en la segunda parte, ya cuando tenga un estudio como tal. Y pues gracias por asistir nuevamente y qué gusto coincidir. Esperemos vernos pronto en persona. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bye.